Bueno, Sofi, entonces como dijimos que en español el verbo to be se utilizaba para hablar de las descripciones, profesiones, nacionalidad, edad, ubicación y características que puedan cambiar, entonces ahora lo vamos a hacer en inglés. Entonces tenemos el verbo to be en presente, en pasado y en futuro, y acuérdate que va a cambiar dependiendo de la persona de la que estoy hablando. Entonces tengo todas estas personas: I, you, he, she, it, you, we y they. ¿Ves que hay dos veces you? Pues I significa yo, you, tú, pero you también significa ustedes. He, él, she, ella. It significa él o ella, pero cuando estoy hablando de un animal o una cosa. Entonces yo digo, mi gato es grande, él es muy inteligente. Entonces cuando digo él, me refiero al gato. No voy a utilizar he, sino que voy a utilizar it, porque estoy hablando de un animal. Bueno, you es ustedes. Entonces you puede ser tú, una sola persona, o puede ser ustedes, varias personas. We, nosotros, y they, ellos o ellas, cualquiera de los dos. Entonces en presente tengo el verbo to be va a ser am si estoy hablando de yo, are si estoy hablando de tú, is si estoy hablando de he, she o it, are si estoy hablando de you, ustedes, otra vez are si estoy hablando de we, nosotros, y otra vez are si estoy hablando de they, ellos o ellas. Entonces, como tú puedes ver, realmente solamente hay tres formas: am, are, is, porque are se repite. Pero lo que tienes que tener en cuenta es de qué persona estás hablando, porque dependiendo de la persona que hables, el verbo va a tener una forma diferente. Lo mismo en pasado. En pasado es I was, you were, he, she, it was, you were, we were, they were. Entonces fíjate que en pasado solamente hay dos formas, was y were, y se repiten. Otra vez was, otra vez were. Y en futuro es más fácil, porque en futuro es will be para todo el mundo, no cambia dependiendo de la persona. Entonces es súper fácil. Entonces recuerda que vamos a usar el verbo to be para hablar de las descripciones, de las profesiones, nacionalidad, edad, ubicación y características que puedan cambiar. Entonces vamos a hacer unos ejemplos en presente. Recuerda que en presente la forma es am, is o are, dependiendo de la persona que estoy hablando. Y aquí te voy a dar unos ejemplos en afirmativa, cómo queda en negativa y cómo queda en pregunta. Entonces, si yo voy a hablar de descripciones, vamos a hacer una oración afirmativa. I am pretty. ¿Sí? Entonces, fíjate que es una descripción. Fíjate que el verbo am está en presente y es afirmativa porque es algo que es verdad. My cat is not ugly. Es negativa porque estoy utilizando not, estoy diciendo que no es. Es presente porque utilizo el verbo is. Y es una descripción porque estoy diciendo que el gato no es feo. Ahora, si quiero hacer una pregunta, el verbo to, fíjate que en la afirmativa y en la negativa, primero va la persona, o el animal, o el objeto, y después va el verbo to be. En la pregunta, primero va el verbo to be y después va la persona. Entonces, are we tall? Significa somos altos. Are es la forma del verbo to be en presente cuando estoy hablando de we. Tall es una descripción y es una pregunta, según la forma como la escribí. Ahora vamos a hacer 3 ejemplos con profesiones. I am a student es afirmativa. My mother is not a teacher es negativa. Are you doctors es una pregunta. Fíjate que estoy utilizando am, is, are, que son las formas en presente del verbo to be. Fíjate que utilizo am porque estoy usando la persona I. Aquí uso is porque estoy hablando de my mother y my mother es ella, entonces es she. Y cuando hablo de she utilizo is.
Y aquí estoy utilizando la persona you. Con you utilizo are. Are está en presente y la forma presente del verbo to be. Es una pregunta, entonces are va de primeras, después va la persona y después va la profesión. Fíjate que aquí estoy hablando de doctors, no doctor. Entonces indica que este you es ustedes, ¿sí? Porque son varios, es ustedes, no es tú. Entonces si yo digo are you doctors, indica que estoy hablando de ustedes. Pero si digo are you doctor, indica que estoy hablando de solo uno. Entonces este you significa tú y no usted. Ahora vamos a intentar, tú practicas. Entonces tú vas a hacer una oración afirmativa en presente, hablando de la nacionalidad, una negativa, una pregunta, y luego vas a hacer lo mismo para hablar de la edad. Afirmativa, negativa y pregunta, pero siempre utilizando el presente. Recuerda que las formas del presente son am, are, is, are, dependiendo de la persona de la que estás hablando.